Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. En las cartas de Pablo, este tema estaba presente siempre. Y si a una persona que no era del pueblo, Pablo le sacaba eso, a las personas del pueblo les decía, esto es básico, o sea, es una de las primeras cosas que como que se le tienen que presentar. Claro. No como para dar miedo, para que sepamos, como dice Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es lo importante, porque al final Dios va a traer todo a juicio, sea bueno o sea malo. Bueno, vamos a empezar con este trabajo, proyecto, programa, no sé cómo le queremos decir. ¿Sabes cómo le voy a poner? ¿Cómo le vas a poner? Misteriando con Víctor. ¿Te No. acordás del famoso nombre? Está bien, Y me creo que parece es un bien. nombre, creo que es un nombre apropiado porque justamente lo que queremos hablar por ahí son las partes que más análisis, más estudio por ahí requieren para interpretarlas correctamente, porque no vamos a hacer una divulgación de la doctrina así en general, de las cosas en general, sino que vamos a ir a los puntos específicos y por ahí, yo conociéndote cómo te gusta estudiar la palabra, por ahí vamos a agarrar una palabra y vamos a buscar en hebreo qué significa y vamos a ver cuántas veces se repite en la Biblia y vamos a ver qué pasó en la historia, cosas que yo sé que es tu método. Entonces, vamos a ir a las partes más misteriosas, que sé que también te gustan, las partes esas que parece que Más no hay atraen. forma, que no hay forma de que sea así algo, pero lo buscás y es así, otra opción no tenés. Sí, sí. Yo creo que esos van a ser los rumbos que vamos a recorrer. Dios quiera que sea así y Dios quiera que sea algo interesante y algo productivo sobre todo, que nos sirva a nosotros para aprender más, que nos inspire a estudiar más y que las personas que estén del otro lado y lo estén escuchando, También sean inspiradas por esto. tal cual, aunque sea para pelearnos, aunque sea para pelear. No, pero sí, todos los misterios de la Biblia uno no los va a entender, Ajá. pero cuando empieza a indagar en alguno, Ajá. llama la atención y te dan ganas de estudiarlo. Bueno, vamos a empezar. Primeramente, yo quería hacer la aclaración que Sí. te había comentado. Esto es una aclaración que capaz que en el resto de los programas lo pongo con una imagen o lo que sea, pero me parece importante destacar que este trabajo que queremos hacer, lo queremos hacer constante. Dios quiera que una vez a la semana lo podamos hacer. Sería muy lindo poder subir un video a la semana, sería un ritmo muy copado. Pero esto es un trabajo que hacemos a modo personal, en el sentido que nosotros nos gusta estudiar de la palabra. Obviamente el hermano es el que estudia más, a mí me gusta escuchar, me gusta preguntar. A cualquier hermano en realidad. Justo ahora se dio que nos pudimos poner de acuerdo con el hermano Víctor Hugo, pero es un proyecto a modo personal. Los dos pertenecemos a una iglesia que se llama Iglesia Israelita del Nuevo Pacto y compartimos los puntos de fe, como les dicen. Pero como dijimos, no vamos a tratar de esas cosas más en general. Vamos a ir a las partes más específicas de la palabra y seguramente haya hermanos dentro de nuestra misma iglesia que estas partes tan específicas por ahí las entiendan de otra manera o nunca se hayan tomado el tiempo de Pero este estudiarlo. sería nuestro punto de vista. Claro, nuestro punto de vista y tampoco es que compartimos un punto de vista porque Todavía no sabemos qué. todavía no sabemos ni qué, yo no sé ni qué me va a decir, hermano. Así que que lo que vaya a salir de este programa es una charla entre dos personas que quieren aprender la palabra. Y bueno, yo obviamente estoy mucho menos instruido que el hermano y que algún hermano que esté viendo esto, pero bueno, voy a tratar de mantenerme más o menos al ritmo. Bueno, y te decía, el tema que me gustaría tratar y que estoy estudiando, y que no solo creo que es fundamental para todos los hijos de Dios, sino que debería ser de común conocimiento. Por cómo aparecen en los relatos, en las escrituras, debería ser de común conocimiento. El tema es el juicio. Ujú. Juicios, esa palabra en las escrituras aparece por todos lados, y hubieron muchos juicios, como las plagas de Egipto fueron un juicio para Egipto. Ujú. Juicios hay como Nabal, que después de 10 días le sucedió algo. Así hay diferentes juicios.
pero quiero hablar de un juicio que se escucha mucho y por ahí es donde hay diferencias, que es el juicio final. Ujú. Así lo llaman muchos, Sí. pero a mí me gusta ponerle otro título. El título que yo le pondría y por el cual estudiaría es el juicio eterno. Ajá. Que por ahí es un poco más apropiado con las escrituras, por eso lo nombras así. Sí, sí. Porque juicio final me suena muy de las películas de terror y de cosas así. Puede ser, pero creo que muchos dentro de la iglesia lo pueden haber escuchado así. Como Ajá. juicio final, creo que no es desacertado llamarlo de esa manera, pero como aparece lisa y llanamente en pasajes bíblicos, es ese nombre, el juicio eterno. Así que por ahí de eso, y empezando enseguida con un texto bíblico que nos pueda ayudar a entender de esto y que sería uno de los que nos puede dar este nombre para después entender qué propósito tiene, el tiempo del mismo, cómo se va a dar si es que no se dio, por qué en sí tiene ese nombre, qué es lo que determina, y a su vez con las solemnidades, ¿qué relación tiene? Ujú. Así que bueno, te invitaría a leer, primero que nada, en Hebreos 6. Sí, invítame tranquilo porque no tengo Biblia. Bueno, te lo leo. Léelo. Te lo leo. Desde el capítulo 6, del verso 1 en adelante, dice así: Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Cuando leemos todo este capítulo es como que dice, dejemos los rudimentos, dejemos lo que es básico. Y cuando te das cuenta de lo que llama Pablo básico, son cosas muy profundas. Ajá. Y entiendo, y que sería bueno después en el transcurso de estos temas y de todo lo que vayamos estudiando, que hay un orden acá. Pablo lo dijo como va en orden. Ajá. ¿Cómo sería el orden? Y que estaría bueno después ver como en una pantalla cómo se vería esto. Ajá. Si seguimos el relato de este verso, dice que hay, el primer paso del que va a ser religioso, del que va a ser un hijo de Dios, es del fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ese es el 1. La fe en Dios, el 2. De la doctrina de bautismos, 3, encima lo dice en plural. De la imposición de manos, 4. De la resurrección de los muertos, 5. Y del juicio eterno. Ahora vamos a repasar de vuelta. Vos decís que estos podría ser que sean los pasos que un creyente atraviesa a lo largo de su carrera. De su Exacto. vida. Sería el arrepentimiento es lo primero. Arrepentirse, dice acá, de obras muertas. Claro, de tu vida pasada, por Sí. decirlo de una forma más actual. Sí. El segundo paso, ¿cuál sería? La fe en Dios. Claro, y citando el verso que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el creyente busca agradar a Dios una vez que se convierte de su camino, Exacto. de sus malos caminos. Doctrina de bautismo. Hay que bautizarse. Hay que bautizarse. Cuarto, La imposición de manos. ¿y eso en qué parte entraría? ¿Qué parte? Y justo siempre lo que es imposición de manos sería, bueno, otro tema, Ajá. que la imposición de manos, desde el inicio, cuando se hace el sentido de imposición de manos, que aparece como una transmisión, Ajá. siempre fue de protección. Ajá. Y Como cuando se bendice un bebé. a los hijos, por ejemplo, Jacob bendecía a los hijos, a los nietos, siempre fue en esa manera. Y, o sea, aparece desde larga data eso. Y la imposición de manos que se hace en el bautismo tiene que tener un sentido, el mismo imposición de manos que se hace para un enfermo. Sí. Y cuando uno ve el relato en Corintios que dice que cruzaron el Mar Rojo y eso, en Egipto, la Pascua, estábamos esclavos. Sí. Y conocimos a nuestro libertador, lo aceptamos, salimos de ahí, cruzamos el Mar Rojo y llegamos en Pentecostés, que representa la ley y el Espíritu. Sí. Todo eso representa el bautismo. Y en Corintios dice, todos fueron bautizados en la nube y en la mar. Sí. Y uno entiende que la mar es porque pasaron por ahí, Sí. pero la nube, como cubierta, yo creo que hace la misma representación de la imposición de manos, Claro. que es de protección. La nubecita esa que iba por ahí los Claro. protegía de día del sol,
de noche les daba calor por el frío y demás. Y esa imposición de manos que se hace en el bautismo es eso que logra un hijo de Dios, una protección. O sea, yo creo que luego el bautismo, esa imposición de manos, lo que nos permite saber que tenemos una protección extra. Está bien, o sea, y siguiendo así, como Sí. en orden, digamos, el bautismo, la protección que viene con Pero el podemos, bautismo. en otro tema, podemos extendernos pero- en lo que es ungimientos, imposición de manos, oraciones que Claro, deberían ser cosas. Pero interpretado así como lo decís vos, como protección, creo que cualquier hermano lo entiende. Que después del bautismo, obviamente, viene una protección. Exacto. Es una de las partes vitales de entender Sí. el bautismo. Así que está bien si entendemos que la imposición de mano es protección, se explica bien. ¿Y qué es lo siguiente? Dice de la resurrección de los muertos, Que eso es al final. al final resucitamos, Sí. y del juicio eterno. Ajá. Que vendría a ser después de resucitar. Exacto. Está bien. Si fuese así, Si fuese en orden eso. este orden Sí. debería ser después. Pero yo digo que es trascendental y que es más que importante, porque, por ejemplo, que acá dejaba apuntado, en Apocalipsis 14:6, esto lo dice un ángel encima. Juan dice así, 14:6, y vi otro ángel volar por medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y bueno, y sigue. Ujú. Pero tiene que llamar la atención al menos que el ángel, que allá en el final, exclama, que trae el evangelio eterno y dice, llegó la hora, llegó el momento, llegó el tiempo del juicio. Ajá. ¿Qué juicio? En ese momento. Claro. Habría que ver en qué momento está hablando el ángel según Apocalipsis, ¿no? Claro, más allá de profundizar ahora en ese pasaje, yo lo que digo que sería, para empezar a encaminar este tema, es saber que hay un juicio, que hay un tiempo establecido por Dios, por fuera de, como te decía, de todos los juicios que han habido a lo largo de la historia de nuestro pueblo, y que sería bueno de poder ahondar, porque hay muchos pensamientos. Claro. Entre los pensamientos comunes es que no hay juicio para nadie. Ajá. Otros dicen, sí, hay juicio solo para los malos, Sí. porque es para condenarlos. Sí. Otros no, solo juicio para los buenos, los malos no tienen juicio. Claro. Y otros piensan, no, hay juicio para todos. Claro. Eso es lo que se puede escuchar y ver. La idea sería ver qué dicen las escrituras al respecto. Claro. Y me gustaría, que me anotaba acá, hacer mención de varios pasajes, porque llamaría la atención la cantidad inmensa de pasajes que hablan de esto. Son muchos. Hay temas que uno tiene muy pocos textos. De este tema en particular tenemos muchísimos pasajes. O sea, tenemos muchos detalles que sacar. Ajá. Y encima lo tenemos de manera muy literal hablando, otras en parábolas, o sea, lo tenemos de la forma que busquemos, lo tenemos, pero siempre sigue un mismo patrón o una misma idea. Entre los pasajes, que los voy a citar y te los leo directamente como me los anoté, después Sí. los podemos ir viendo así, verso Sí, por también verso. lo podría compartir en el mismo video para Estaría que bueno. el que quiera poner pausa y leerlo tranquilo. Pero la idea es, primero, enfocarnos en saber que todos estos pasajes hablan de un juicio. Ajá. Y ver qué juicio es y cuándo se puede dar. En 1 de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y todo ese texto que viene hablando que Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él, está hablando de todo eso, está hablando propiamente al que es parte del pueblo de Dios, al que es hijo de Dios. Sí. Y le dice que en esto se perfecciona el amor para que tengamos confianza en el día del juicio. Que nosotros tenemos que... Yo no soy bautizado, pero digamos los que tengan el espíritu, porque le está hablando a la iglesia, tienen que estar confiados en el día del juicio. Sí, algo así. Ajá. En Eclesiastés 12:14, un pasaje por demás conocido, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá,
Y empezá a fijarte cómo lo dice. Todos los verbos que vamos a estar usando en estos pasajes lo habla a futuro. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En Salmo 50... Que por ahí, abro un interrogante que por ahí después se responde. Uno piensa por la connotación por ahí negativa que tiene la palabra juicio, que cuando vos te llevan a juicio es para decirte vos hiciste esto y esto y esto, te acusamos de esto y esto y esto. Pero el verso ahí habla, dice que traerá a juicio toda cosa buena. O sea que si vos haces cosas buenas en ese juicio, que no sé cómo será todavía, también se pone sobre la mesa eso. Tal cual, tal cual. De hecho en Apocalipsis, que son pasajes que vamos a tener que recorrer, en un momento dice que hay un trono y los libros fueron abiertos. ¿De qué libros habla? ¿Y por qué son abiertos? Para juzgar según lo que está en esos libros. En Salmo 53, yo anoté desde el 3, pero todo el Salmo 50 se podría leer, dice: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, dice. Y lo primero que uno tiene que pensar, ahora lo seguimos el relato, ¿para qué convoca a los cielos y a la tierra? Y en Deuteronomios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Sí. En un juicio lo que se necesita son testigos, entre otras Y cosas. según la Biblia tienen que ser dos al menos. Al menos. Sigue diciendo el verso 5, juntadme mi santo los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Y los millares, o los uros que dice en otra versión, de los animales en el collado. Y empieza a haber alguna palabra que se mezcla entre todo esto, que es, en este caso dice millares, o miles, o 1000 años. Vamos a empezar a ver en los relatos. Otro pasaje que tenía, pero fíjate que todo esto que venimos hablando es siempre hablando de un juicio como a futuro. En Mateo 12, 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué día? ¿Cuándo es ese juicio? Claro. De toda palabra ociosa. O sea, por varios versos que venís leyendo hace parecer que es un juicio, un día. No son varios juicios ni son varios días. Exacto. Por la forma en que lo pronuncian los versículos, por lo menos pareciera... Y que el ángel dice que desde que trae el Evangelio eterno, dice: ya llega la hora. Sí, Está próximo. sí. O sea, prepárense, es como que lo dice el ángel. Claro. En Juan 12:47 dice: al que oye mis palabras, encima lo está diciendo Jesús, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué la palabra? Y volvemos que al final los libros van a ser abiertos. Parecería que uno de los libros que se abre son las Escrituras. Y que el día postrero es el mismo día que habla del juicio. Siempre está apuntando al final. Uno de los pensamientos, como te decía, comunes es también, no solo que unos creen que solo a los buenos u otros solo a los malos, sino que dice que el juicio se hace en vida. Ajá. Y claramente vamos a ser juzgados, como dice acá, hasta por lo que digamos, por lo que hagamos acá, en la vida. Pero en todo momento esto está apuntando como que va a haber un juicio al final. El veredicto o la sentencia o como se quiera llamar, va a haber un momento en el que el juez va a determinar para un lado o para el otro. Tenemos varios pasajes más, pero quiero mencionarte dos más por lo menos que ya nos darían el pie de decir estaríamos bien en hablar de que en un futuro hay un juicio. Uno es Hebreos 13:4 que dice: honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este es claro como que los malos no se van a escapar de
del juicio. Pero leíamos al principio uno que era muy claro, como que hablaba al pueblo, Sí. que también va a estar en juicio. Y Vos decís por esa postura de si son los buenos o si son los malos, los versos parecerían decir que son los buenos y los malos. acá por lo menos hay un pasaje para los buenos, hay otro pasaje para los malos. De hecho, el que te quiero citar ahora, de 2 de Timoteo 4:7, también un pasaje muy conocido, por demás conocido, deja claro Pablo, hablando de su persona, que va a estar en juicio él. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero entonces, ¿cómo puede ser un día de juicio si los buenos y los malos están separados por 1000 años? ¿Eso lo puedes explicar un poco? Pues no sé a qué gente va a llegar el video y eso que dijiste me parece que no todo el mundo lo puede entender. Es que vamos a tener muchas preguntas de ese tipo y es la idea poder explicarlas. Primero, retomemos este pasaje. Ajá. Cuando lo profundizás te das cuenta que Pablo dice: yo ya corrí la carrera, Sí. hice todo lo que había que hacer, ahora lo único que me resta es esperar que se me dé la corona, que me va a dar el juez, y si hay un juez es porque se termina el juicio para él, en aquel día. Sí. Lo vuelve a mencionar a futuro y como que está determinado un día. Y no solo para él, dice, sino para que todos los que aman su venida. Lo entiendo así, por lo menos lo que puedo apreciar en las Escrituras es que obviamente seremos juzgados por lo que hagamos en vida, Ujú. y la oportunidad la tenemos estando en vida. Claro. Hay un verso que me gusta que dice: más vale perro vivo que león muerto, ¿no? Claro, Básicamente te dice lo que una persona puede hacer en vida es lo que vale. es lo que vale, es lo que vale. Y no lo tengo anotado acá, pero hay un pasaje que dice: porque está determinado que todos los hombres mueran y luego el juicio. Lo podemos buscar ahora como para poderlo citar y leer. ¿Querés que lo busque mientras? Busquémoslo. Pero no, yo lo busco. Vos seguime hablando, yo puedo hacer las dos cosas. Bueno, la idea en sí es mostrar que seas bueno o seas malo, eso se va a determinar en un juicio. Que se separan en algún momento los buenos y los malos. Que Dios, como es justo, se nos va a decir por qué alcanzamos la corona, por qué alcanzamos esa vida eterna, y a nosotros decirle por qué quedaron afuera de estas grandes bendiciones y este galardón que nosotros peleamos por alcanzar. Pero ya estás dando una conclusión bastante importante. Estás dando una conclusión. Ahora yo quiero hablar sobre eso. Te digo el verso donde está. Sí. Hebreos 9:27. Si querés te lo leo. Léelo, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y... Hebreos. Sí, espera. Quiero ver qué dice después porque acá en la compu me muestra. Sí, 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Me gustan estos versos, creo que ya charlando en privado nos hemos encontrado con versos así, que parece que te da una gran revelación, Pablo, pero de manera secundaria, porque acá él te está diciendo, como todos sabemos que se muere una vez y después el juicio, así Cristo tal cosa. Y nosotros como... decimos, sí, lo tenemos que saber eso tan claro, tiene que estar el... Claro, y el primero que leíamos lo decía como que es de los primeros rudimentos de saber ese proceso. Claro. Y muchas de esas menciones que hace Pablo, para nosotros nos falta profundizar. Hablábamos recién del tema imposición de manos, es como que falta profundizar. Bautismos, ¿por qué lo dice en plural? ¿Por qué así? O sea, hay mucho por estudiar. Pero lo que me interesa de este pasaje es ver que encima no te da pauta a un gris. Dice, porque está establecido. Ajá. Es así, no hay otra, lo dice Pablo. Sí. Y ya es claro. Y encima lo relaciona, fíjate, si seguís leyendo, que lo leíste recién, que va a volver a venir con la segunda venida de Cristo. Y sí que tiene relación. Pero volvemos al punto. Hasta acá lo que podemos ver, primero que nada, es encontramos en las Escrituras muchas menciones de un juicio
en los postreros de los tiempos, Sí. allá al final. Y si seguimos ese cronograma, por llamarlo de alguna manera, Ajá. de Hebreos 6, es posterior a la resurrección. Encontramos pasajes de buenos llegando a ese juicio, de malos llegando al juicio, que lo que choca muchas veces es que se piensa que el juicio solamente es, como vos decías hace un momento, para condenación. Claro. Pero acá Pablo lo menciona como un juicio para bien. En el caso de él, va a ser un juicio beneficioso porque se le va, como para nosotros lo tiene que ser, se le va a entregar la corona. Se la entrega directamente el juez. Ujú. Luego de que pasa todo lo que tiene que pasar, Pablo llega un momento en que está delante del juez, está cara a cara, que es una frase que aparece en las Escrituras y creo que hace alusión justamente a este día, y se hace un juicio. Ujú. Así que bueno, Eso, bueno, por los versos que me estás dando, apunta mucho a eso. Yo te lo compro, como quien dice, con esos versos, esa interpretación. Pero ¿qué pasa con esos versos que yo no me los sé? Si por ahí me ayudas a encontrarlo, pero Sí. los tengo en la mente. Porque uno por ahí se hace una representación teatral que no está mal, porque es una forma de tener en la mente memorizado ciertos pasajes o ciertas ideas. Se hace una representación teatral de que cuando uno está acá en la tierra actuando, al mismo tiempo en el cielo está el diablo, que es el acusador, acusándonos, está Dios, que es el juez, juzgándonos, y está Jesús intercediendo o abogando. Hay varios versos que hablan de Jesús como el abogado, como Sí. el que intercede, del Espíritu creo que también intercede por nosotros. Entonces, esa representación que por ahí uno se hace en base a pasajes que hay en la Biblia, no en base a nada. tal cual. ¿En qué estaría mal? O sea, ¿por qué interpretarlo así estaría mal? Porque vos me estás diciendo que si el juicio es después, es algo futuro, es un día, entonces vos me estás diciendo que cuando yo me imagino en mi día a día que el diablo me está acusando, en realidad no es así. Bueno, primero lo que tenemos que dejar claro, que una de las menciones que hacías recién, gran parte es así como lo mencionás. El diablo no está más en el cielo acusándonos. Claro. Eso ya se terminó, por lo menos. Sí. Desde que Jesús asciende al cielo, no hay más lugar para el Lee diablo. ese verso, porque no lo había pensado nunca, pero está claro eso en la Biblia. Porque yo me hago esa representación y me Sí. imagino que muchos hermanos, o muchos jóvenes, no digo Sí. hermanos, pero muchos jóvenes deben hacérsela. La del diablo acusándonos en el cielo con el Padre, como hacía con Job, por ejemplo. Claro. Porque está en la historia de Job, entonces uno se lo toma así. Pero claro, hay un verso que dice que el diablo ya no puede entrar más, ¿no? No, por lo menos del cielo fue expulsado. Sí, ¿lo tenés a mano o me decís cómo buscarlo? No lo tengo a mano. Sé que, por ejemplo, en Apocalipsis hay una parte que dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido y sabe que Apocalipsis- tiene poco tiempo encima, te dice. Apocalipsis 12, 17. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Claro, ese es el verso. Ese sería uno pero volviendo al punto, que es lo más importante ahora es mencionar lo que decías. Sí, En la Escritura nos lo dicen que nuestro Salvador, el Señor Jesús, está como nuestro abogado, intercediendo por nosotros. Sí. Eso es así. Pero un juicio, y que es una de las ideas en esta presentación, es poder analizar todos los componentes de un juicio. El juicio no se hace solo en un momento, hay todo un trayecto del mismo. Está el abogado, está el acusado, está el que los acusa, está un tribunal que es distinto al trono, donde está el juez que dictamina. ajá. Y al final hay un momento en que el juez ya no interviene nadie más. Está el juez y el acusado y se le dice de parte del juez, esto salió para vos bien o esto salió mal. Ujú. Por esto y por esto se resolvió. Luego de todo lo que sucedió. Sí, Me gustaría avanzar un poco más en la línea que venimos como para llevar vendría a ser Un orden, sí. un lineamiento y después profundizar. Es muy importante profundizar en todas estas diferencias, en eso que marcás, Kimei, para que se pueda entender. Porque si no nos confunde. De hecho, ahí pedí ayuda un poco, que te mencionaba también, alguna chica en la iglesia que está estudiando para abogacía, letrada, para
para tener más claro estos conceptos. Pero, volviendo a esta línea, si me lo permitís, Sí, obvio. hay muchos pasajes, pero te quiero citar solo dos, que son el mismo, en definitiva, porque el profeta Isaías dice unas palabras que las toma en Romanos, en el libro Romanos se retoman, y que dan claridad de que todos vamos a estar, como estábamos leyendo. Ajá. Ahí encontramos pasajes de buenos, encontramos pasajes de malos estando en un juicio, y estos pasajes es como que no te dan chance a que alguien quede afuera, excluido de esto. A ver. Uno de ellos está en Isaías 45, que dice: mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y encima vos lo lees en distintas versiones, que hay que dar cuenta a futuro, que a mí se doblará a futuro toda rodilla y confesará, o en esta versión dice, o jurará toda lengua. Todos. En Romanos 14, que cuando lees todo el capítulo está hablando de ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué te pones en ese rol? Está hablando de un juicio. Y dice, podemos leerlo, yo me anotaba desde el versículo 10, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros. Qué bueno, esa conexión está muy buena porque la hace la misma Biblia. Yo cuando me lo estabas diciendo decía, sí, parece tener sentido que eso es a futuro, que eso habla de un juicio, parece estar en alineamiento con lo que vos decís, pero es simplemente que a mí me convencía. Pero ahí está, digamos... Claro, cientos de años antes lo dice el profeta Isaías, Sí. y lo toma Pablo posterior a la muerte de nuestro Salvador. Ajá. Y lo vuelve a mencionar. Claro. O sea, no es algo que después cambia. Claro, claro. No solo eso, sino que Pablo lo está interpretando como por ahí lo empezamos interpretando nosotros, por lo que dice ahí. Y que toda rodilla, toda lengua dice, o sea, como que no te da chance a escaparte de ese juicio. Claro. ¿Lo puedes leer de vuelta, por favor? Sí, Había algo que me dice, había sonado. el de Romanos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Ajá. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Claro, Cristo. no, eso es lo que te iba a decir, que le está hablando a hermanos, le está hablando a la iglesia. Está hablando de cómo se tiene que comportar un hermano teniendo en cuenta que va a ser juzgado en el futuro. Claro, ¿por qué lo juzgas a tu hermano? Sí. Porque va a haber un juicio y van a estar todos. Quédate tranquilo, que a ese lo van a juzgar también. Es como decir algo así, me imagino yo en palabras nuestras. Sí. Nadie se va a escapar. Lo veo, por lo menos, en cómo lo encara Pablo en ese sentido. Quédate tranquilo, nadie se va a escapar. Claro. Y que de hecho es algo que queremos todos. Del justo juicio de Dios, lo dice en todos lados. Sí. Nadie se escapa. Así que bueno. Hay algo acerca de la connotación negativa del juicio que yo te nombraba, que porque generalmente si a vos te están juzgando es porque sospechan que hiciste algo, ¿no? Entonces es feo, es como que ya el simple hecho de estar enfrente de alguien teniendo que dar explicaciones parece feo. Pero también hay muchísimas situaciones en la vida en las que vos buscás que alguien juzgue, porque no te habrá pasado, no sé si como matrimonio haces esto vos, pero que muchas veces estás discutiendo con tu pareja o con un amigo, para no meter las relaciones que son más íntimas, estás discutiendo con un amigo o con alguien así y no llegan a un punto de acuerdo y agarrás y lo hablas con alguien. Mira, yo te voy a decir mi punto de vista y él te va a decir el suyo, a ver quién tiene razón. Claro. No lo buscás vos, no te parece algo bueno, no estás queriendo que alguien juzgue entre vos y la otra persona. Mira, está en una de las partes más atrás de este tema, pero un ejemplo bíblico de eso es la historia de Daniel. Daniel llega a un momento que cuando era un joven y va con sus amigos y está ahí en Babilonia y le querían dar a comer algo que él no quería. Y el eunuco que se lo va a dar a comer le dice, no, pero no te puedo dar legumbres porque vos vas a estar débil. Y él le dice, bueno, hace un juicio.
Y encima lo buenísimo de todo esto es poder ver que siempre que se hace un juicio aparece el número 10, que eso lo vamos a ver un poco después. Daniel dice, Ahí van las partes misteriosas que decía. Pruébennos 10 días Ajá. y luego de 10 días vean nuestro rostro, otra vez, cara a cara, Sí, a ver cómo estamos. Él pidió ese juicio, claro. el eunuco accedió, hicieron eso, por 10 días le dieron legumbres, agua, y al final de los 10 días el juicio fue favorable para él. Mm. Él lo buscó. O sea, lo que vos decís está perfecto. En ese caso, por lo menos tenés ahí ¿cómo se dice? Un apoyo bíblico. Claro, me gusta, voy a empezar a usar ese en vez del mío. Bueno, no, pero creo que muchas veces sirve más ejemplos así caseros, tradicionales, de vivencias de nuestros tiempos, para que el otro pueda entender. Claro. En las parábolas de Jesús son eso, son ejemplos tratando de mostrar algo que ya está escrito, Claro. pero con algo cotidiano, para que la gente Claro, a común veces- entienda. Sí, a veces la dificultad es que como era para el común de esa época específica y ese tipo de gente que tenía sus profesiones, sus pensamientos de ese Lo momento. entendían clarito. Claro, tenía clarito y por ahí nosotros se nos Nosotros complicaba un poco más. nos falta un poco de ese Claro, conocimiento. por eso está bueno, hay un hermano en nuestra congregación que es hombre de campo, toda la vida criado en el campo, que capaz que entiende a cosas que más fácil que a nosotros. Y yo iba charlando con él me he dado cuenta. Y por eso está bueno por ahí hablar con gente de diferentes rubros, Sí. por decirlo de una forma, porque te dan una visión más amplia. Sé de quién decís y entiendo así. Por algo Dios apartó a Moisés, que fue un príncipe de Egipto, Claro. tenía toda la sabiduría y fue 40 años pastor de ovejas. Claro. Hay conocimientos que una persona de campo va a alcanzar que nosotros, por nuestras vivencias, hoy no alcanzamos a la profundidad que tenían quizás las palabras. Quizá no alcanzamos a la profundidad que tenían las palabras de Jesús, que eran sencillas pero muy profundas a la vez. Claro. Y que un hermano como nuestro hermano, que trabajó y trabaja en el campo, seguramente va a llegar a esas profundidades. Así que sí, está muy bueno. Te doy algunas citas más, como te digo, hay muchas más, pero ya con esto podés empezar a ver que hay fundamento para decir, hay un juicio. Sí. Al menos hablemoslo. Claro, o sea, yo siempre digo, puede que una idea de la Biblia, una idea, mejor dicho, basada en la Biblia, esté errada, ¿no? Pero si hay versos que te apuntan a esa idea, capaz que vos encontrás versos que te apuntan a otra idea, pero está basada en algo que vos estás leyendo en la Biblia. No es que te la estás inventando, no es que estás sacándolo de una novela de la tele o de un libro que escribió una filósofa o algo así. Entonces, eso te da, y por eso yo siempre digo que está bueno siempre tener el respaldo de la Biblia, porque te da cierta honestidad. Porque vos decís, bueno, puedo estar equivocado, pero yo me estoy basando en esto. O sea, no me tomen de mala persona o de que estoy haciendo algo con mala intención, porque el verso está. No, y algo que me has escuchado decir más de una oportunidad, Ah, y que para mí lo tomo en todo sentido cuando estudio algo de la Biblia, sí, es, encuentro algo en las Escrituras, encuentro una interpretación que trato de ir por los diferentes pasajes y no se me contradice y lo entiendo así, ajá, y alguien que te dice, no es así, ajá, que te diga por qué no es así y que te diga cómo es entonces. Claro. Porque muchas veces es fácil decir, no es así. ¿Y cómo es? No sé. claro. ¿Pero por qué no es así? No sé. Siempre tiene que ser nuestro fundamento también basado en las Escrituras. Claro. ¿Podemos estar equivocados? Sí, porque, volvemos a insistir, los pensamientos de Dios son como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, dice la palabra. Claro. Así que en muchas cuestiones no vamos a alcanzar al pleno conocimiento, pero sí que cada pensamiento que tengamos, que lo busquemos de corazón, que lo busquemos con limpia conciencia, pero que sea basado en las Escrituras, no en pensamientos solo de personas. Claro. Yo lo entiendo así. Si te dicen no es así, que te tienen que mostrar con pasajes bíblicos cómo es. Claro. Y bueno, acá tenemos otro pasaje. Te cito Hechos 24-25, A ver. que en la historia encima está buenísimo cuando lo lees en el contexto, que sería muy largo, pero el párrafo este dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ajá. ¿Quién era Félix? Un poco de contexto. Bueno, vos cuando lees ahí,
no era una persona del común, Ajá. era una persona importante y que encima, por lo visto, es como que lo puso, cuando lo lees así, decís, lo puso entre la espada y la pared, Pablo. Claro. Y de los 3 temas que le habló fueron de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Ajá. O sea, en las cartas de Pablo, este tema estaba presente siempre. Y si a una persona que no era del pueblo, Pablo le sacaba eso, a las personas del pueblo les decía, esto es básico, o sea, es una de las primeras cosas que como que se le tienen que presentar. Claro. No como para dar miedo, para que sepamos, como dice Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque es lo importante, porque al final Dios va a traer todo a juicio, sea bueno o sea malo. Entonces, bueno, en esta linda historia de Pablo y Félix, vuelve a mencionar que hay un juicio, en este caso lo llama juicio venidero, Ujú. siempre a futuro. Y el próximo que te citaría, como para ya redondear esta primer parte de hay un juicio. Ajá. Veamos de qué manera se da. La segunda parte sería mostrar un poquito cómo funciona todo el órgano judicial, ¿no? Ajá. Qué rol cumple cada uno. Pero sí, que tiene que tener una relevancia, una importancia, principalmente una explicación. Tiene que estar ordenado. Dios hace todo ordenado, tiene un propósito. Para al final, después de entenderlo, poder ver, que es una de las cosas que nuestro pastor siempre dice, cómo se conecta el juicio con Yom Kippur. Ujú. Hay una festividad que siempre se menciona que está representando en el juicio. ¿Por qué? Así que esa sería más para el final del estudio. Pero el pasaje que te menciono está en 1 de Pedro 4:4, que dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos, o sea, está hablando de gente mala, ¿no es cierto? Ujú. El verso 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Salto un par de pasajes y en el verso 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, Ahora estamos metiéndonos en otro tema, porque lo que estábamos hablando hasta ahora era que hay un juicio, sí, es un día puntual, no es el transcurso de la vida. Sí. Aunque lo que vos me diste a entender un poco es que en el lo que hacemos en el transcurso de la vida es lo que determina el resultado de ese juicio. Exacto. Pero el juicio, o la sentencia, como le quieras decir, es un día puntual y que es para todos. Toda esa parte la estuvimos tratando de interpretar. Pero ahora vos me estás diciendo el orden. Porque hablamos de todo, pero ahora estás hablándome del orden. Me estás diciendo que primero es la casa, o sea, los hijos de Dios primero. Es que en realidad este pasaje lo ponía acá como un nexo para la segunda parte, pero si prestás atención a todos los pasajes que leíamos y que lo vas a empezar a ver, que al final, como dice, por ejemplo, entre otras parábolas, que dice, deja crecer nomás la cizaña juntamente con el trigo, que al final se van a separar. El trigo se guarda en el alfolí y la cizaña se quema en el fuego. Vas a ver que esta separación de primero los buenos, que de hecho en Eclesiastés, el que leíamos, dice, Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Siempre está ese orden. Primero lo bueno y después lo malo. Ajá. Pongámosles ahora que es solamente una coincidencia. Sí, después vamos a ver qué tan coincidencia. Después veremos qué tan coincidencia, pero lo bueno sería, hasta con este pasaje, mostrar que solo en un pasaje, está diciendo, como el que leíamos de Isaías 45, el de Romanos 14, que todos, buenos y malos, van a pasar por un juicio. La idea sería poder explicar cómo, si los buenos se levantan en la primera resurrección
y los malos en la segunda, y los de la primera resurrección ya empiezan a disfrutar del milenio, ¿cómo pueden participar de un juicio en el mismo día que los malos? Parece algo insalvable, Ajá. pero en las escrituras aparece cómo sucede todo eso y que sería la idea de poder profundizar. Bueno, entonces en nuestro próximo programa, por decirlo de una forma, Sí. va a tener título, así que es un programa. En nuestro próximo programa vamos a tratar de eso. Por ahí, cómo entender estos versos que parecen muy claros, cómo salvar ese hecho que parece insalvable, como decís vos. El orden y el tiempo. O sea, ahora sería el juicio eterno Ajá. y lo próximo que veríamos, el juicio eterno con su orden y su tiempo. Claro, pero lo que vos decís que parece una contradicción o que no se puede ordenar lógicamente es el hecho de que cómo puede ser que sea un juicio que ocurre en un día en particular si sabemos que los que se levantan para recibir a Jesucristo ya son salvos. No hay forma de que los que se levantan para recibir a Jesucristo no se salven. ¿Sí? De hecho, va un poco más allá. No es solamente para buenos y malos hablando de personas. No lo tengo acá, pero te leo un pasaje más. Dale. Se puede leer en Judas y en Pedro. Sí, en Judas, cuando leemos este libro, podemos leer, por ejemplo, el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Hasta los ángeles que no guardaron su dignidad y están en el abismo, que también sería bueno profundizar, que es el Seol que estuvimos hablando, Sí. el abismo, el infierno, si existe, ¿no? El Hades, Gehenna, hay una cantidad de términos que si uno los identifica es más fácil después entender, porque estos ángeles están en el abismo, al mismo lugar donde van a encadenar al diablo Sí. por 1000 años. Y una de las plagas sale de ahí, ¿no? Porque Claro. hay un ángel que tiene allá el abismo, la abre y salen esos Claro, bichos. ¿y cómo es esto? Y cuando vemos que están encadenados, es porque están vivos. Y Claro. están encadenados esperando, acá dice, el juicio del gran día. O sea, vuelve a mencionar que hay un gran día de juicio, que no solamente es para las personas buenas y malas. Ni siquiera es solo para las personas. No. Es para otro tipo de seres. Claro. Así que imagínate lo trascendental que es el tema y lo difícil que es lo que estamos tratando, de que no solo involucra a personas. Está bien. Antes de cerrar, hay una cosa Sí. dos cosas que me quedaron pendientes. Sí. Bueno, que para la próxima por ahí traigo esos versos que vos me dijiste que por ahí eran más apropiados para después, acerca de Jesús como abogado. Hay versos que parecen decir que Jesús es el juez también. Entonces, ¿qué rol ocupa realmente Jesús en este, no sé cómo decirlo, en este caso judicial? No sé cómo- Sí. Y ¿Cómo se explican? claro, ¿cómo se explican? O sea, ¿qué ¿Qué rol cumple cada uno? nuestro Salvador? ¿Qué rol cumple Dios? Bueno, sí. Esos versos estaría bueno traerlos, lo digo por mí, lo digo por buscarlos y poder presentarlos, por dudas que me generan. Y la parte que también me llamó mucho la atención y la pasamos como si nada, porque obviamente es un tema tan largo que si nos ramificamos terminamos cualquier día. Pero leíste un verso que dice que se le predicó a los muertos como para que no tengan excusa o una cosa así. Para que sean, Sí, es raro la forma en que lo dijo. sí, en carne es la palabra que usa. Ajá. ¿cómo Pero es eso que de vivan se- en espíritu. Pero ¿cómo es que se les predicó a los muertos? ¿A qué se refieren eso? ¿Podemos tirar una idea, un resumen o es un tema No, muy no, largo? analicémoslo ahora cuando vengamos en la segunda parte, porque sí, por ejemplo, esto mismo que decís de Jesús como juez, no puede contradecirse que en un momento, en un pasaje, Jesús diga: no he venido a juzgar al mundo porque no vengo como juez. Y en otro diga, que justamente Juan 9:39 dice, Juan 9:39, ¿cómo es que dice? Que, a ver. Yo Sí. para juicio he venido a este mundo. Para los que
no ven, vean, y los que ven sean cegados. No puede ser que se contradiga. Ajá. Pero claro, cuando uno lo empieza a analizar, tiene una Tiene explicación. Bueno, la vamos a La dejar vamos para que a la dejar. gente diga, tengo que ver el próximo programa. Tengo para que ver. No me puedo quedar con esta duda. Quería leer, pero no lo estaba encontrando. Quizá ahí lo puedes buscar. Sí. En Pedro Sí. habla nuevamente de los ángeles. Sí, como dice. Es similar al de Judas, los ángeles que no guardaban su dignidad. A ver si tiene una... Segunda de Pedro 2:4 dice. A ver si es esa. Sí. Fíjate que este pasaje vuelve a decir lo mismo. ¿Lo querés leer vos? Sí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y bueno, tengo que leer el capítulo entero. ¿Dónde estaba? ¿2 cuántos? 2:4. Arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el... pero está hablando de muchos ejemplos de a quienes no perdonó Dios, ¿no? Bueno, pero si querés, podés, porque esto también está hablando de juicio. Si querés seguirlo leyendo hasta Dale. el verso 9. Dale. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Claro, está hablando de todo. Todo habla de juicio. Ajá. Pero lo que me interesa de este pasaje es marcar, no lo tenía en esta parte, pero fíjate que no es solo un pasaje. Hay más de un pasaje que menciona no solamente a las personas llegando ese día de juicio, sino que en este mismo texto tenés a personas y a ángeles reservados, únicamente están esperando llegar al día de ese gran juicio. Y eso es lo que tenemos que hablar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se quedó viendo el video completo. Espero que les haya interesado como para no perderse el próximo. Y bueno, esperando que todo lo que hayamos podido hablar sea productivo, como creo que dije al principio. Y que sea para interesarse en el tema, ¿no? Incluso aunque no opinen lo mismo, pero para que digan, bueno, a ver, voy a leer los versos e interpretarlos de otra manera. Eso sería lo bueno, ¿no? Eso sería... Es la idea. Inicialmente sería el prólogo para que todos se interesen y digan, no, están equivocados por esto. O que digan, no, me gustó esto, no lo sabía y me interesa. Ajá. Así que sí, eso es solamente el inicio. Vamos a tratar de indagar un poco más adentro de todo este tema. Bueno, así que muchísimas gracias a todos los que estén viendo, sea por YouTube, por Facebook, por donde lo estén viendo. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo programa si Dios quiere. Un saludo.